Hola, ¿qué tal? Soy Cristina Rodríguez, soy su maestra de la capacitación de diseño gráfico y esta es nuestra primera lección de la semana 1. Esta presentación tratará acerca del arte, el dibujo, la artesanía y el diseño y las diferencias que hay entre cada uno. Para comenzar, empezaremos con el concepto de arte. El arte son las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Esto quiere decir que el arte puede expresar algo que el artista ha vivido o está viviendo de manera realista, o puede expresar alguna creación imaginaria que solamente se encuentra en su mente. El arte puede tomar como recursos la pintura, la escultura, esos son los recursos plásticos. Los recursos lingüísticos son aquellos que tienen que ver con el habla o con la escritura, o los sonoros, por ejemplo, como el de la música. Hay corrientes artísticas o actividades artísticas que juntan varios, por ejemplo, la actuación o la ópera, que puede incluir música, canto, actuación. A través del arte se expresan ideas, emociones, percepciones y sensaciones. Aquí les muestro ejemplos de diferentes periodos del arte: el siglo XV, es decir, los años 1400, el siglo XVI, o sea, los años 1500. Podemos ver cómo se expresan algunas escenas, digamos, imaginarias a través de la pintura. También vemos otras corrientes artísticas ya en el siglo XIX, en el siglo XX, expresiones mexicanas de la plástica, es decir, de la creación de imágenes a través de la pintura. Como pueden ver, aquí el pintor o los pintores expresan diferentes escenas con emociones humanas o con creaciones abstractas. Como pueden ver, cada creación es única y tiene un valor artístico con base en su momento histórico, así como en su uso de los recursos plásticos, en este caso, como les decía, la pintura. Otra disciplina que existe es el dibujo. El dibujo se relaciona con el arte, pero no es arte. El dibujo es una actividad en la que se plasma una imagen sobre un papel, un lienzo o cualquier otro material. Esto significa ahora que también se puede realizar en medios digitales, haciendo uso de diferentes técnicas. El dibujo es una forma de expresión gráfica en un plano horizontal, o sea, en 2 dimensiones, como lo vemos aquí. El dibujo técnico es aquel que tiene ciertas normas, cierta reglamentación, y por ejemplo aquí podemos ver el dibujo bidimensional de unas casas. Aquí podemos ver el dibujo tridimensional de una casa. Todo esto en un medio bidimensional como es la pantalla de la computadora. Otra vertiente del dibujo es el dibujo artístico. El dibujo artístico puede ser muy realista, como vemos en este caso, o un dibujo no tan realista, como es este caso, pero ambos son dibujo artístico. Todo depende de la habilidad o las destrezas del dibujante. Entonces, el dibujo es un medio de expresión que no llega al nivel del arte. Otra disciplina es la artesanía. Las artesanías son un objeto cultural. ¿Qué significa esto? Significa que para la persona que realiza la artesanía, el objeto representa algo de su cultura propia, de la cultura de su comunidad o de sus antecedentes históricos, realizados manualmente o con máquinas movidas con energía básicamente humana. Es decir, la artesanía suele llevar una hechura no industrializada, sino con técnicas tradicionales, en forma individual por un artesano o colectiva por una unidad productora de artesanías, es decir, una cooperativa de artesanos. Dichos objetos reflejan una autenticidad que enorgullece y revitaliza la identidad, y deben conservar técnicas de trabajo tradicionales y los diseños autóctonos de una determinada región. Si bien la artesanía no siempre representa técnicas ancestrales, por ejemplo, estas muñecas que se les llaman las Marías son relativamente nuevas. Tienen unos 30 a 40 años que se empezaron a hacer. Entonces, pues no son realmente, digamos, prehispánicas, pero sí reflejan conceptos culturales de la comunidad que las realiza, que son los pueblos del Estado de México y
y de Querétaro. Entonces, si bien no son súper antiguas, sí reflejan identidad para la comunidad que las realiza. ¿Qué características debe de tener un producto artesanal? Para empezar, el diseño debe de ser original. Cada pieza debe de ser particular del artesano y la misma debe de identificarlo. Es más, hay casas productoras de artesanías que tienen sellos distintivos que les dan aún más valor. La habilidad del artesano suele ser una habilidad que se desarrolla por generaciones. Debe tener una producción no repetitiva, es decir, no es un medio industrial, cada pieza suele ser única. Debe de transformar el material que elabora en objeto de su creación, partiendo de materias primas naturales o producto de la industria. Como vemos aquí, esta vajilla de barro refleja técnicas ancestrales, decorados tradicionales y se utiliza un recurso natural como es la arcilla y se cuece a través de técnicas que han pasado de generación en generación. Las artesanías suelen tener también una característica de que suelen ser funcionales. Por ejemplo, aquí vemos unos platos, unos comales en los que la gente puede comer. Vimos en el ejemplo anterior unas muñecas con las que las niñas pueden jugar. Más adelante vamos a ver otros objetos decorativos, pero que casi siempre tienen un uso. Entonces, a diferencia del arte, el arte no suele usarse, es decir, el arte suele tener nada más pues un fin cultural o puede tener un fin quizás decorativo, si no es un arte muy apreciado. El caso del dibujo, el dibujo suele tener un uso funcional, como es el dibujo técnico, o un uso emotivo, como es el dibujo artístico. En el caso de el producto artesanal, la gente literalmente lo usa para algo. Por ejemplo, aquí, para llevar sus alimentos a una presentación en la mesa. Aquí vemos otros usos o ejemplos de la artesanía, más platos, macetas, ánforas que pueden ser usados, guitarras que pueden ser tocadas, bolsos hechos artesanalmente que aparte de ser moda, también se pueden emplear para actividades diarias y objetos decorativos que su uso es embellecer los lugares donde se encuentran. Ahora veremos el último concepto, diseño gráfico, que es la disciplina que vamos a desarrollar en los próximos 2 años. El diseño gráfico como actividad es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general por los medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos determinados. ¿Qué significa todo esto? Que el diseño gráfico, a diferencia de las disciplinas anteriores, usualmente está realizado a través de medios industriales, a diferencia del arte, que puede ser un medio manual el que las realice, como la pintura, la escultura, etcétera, o la artesanía, que definitivamente emplea métodos rústicos para su elaboración. El diseño gráfico usualmente emplea medios digitales para ser realizados. Por ejemplo, aquí vemos 4 fotografías que fueron manipuladas de manera digital a través de un programa de cómputo para unirlas y crear un concepto en su unión. Aquí también vemos que hay una composición, vemos un espacio dividido en 4, está planeado así, y vemos, por ejemplo, el brazo de un gimnasta, el cuerpo de un judoka, la otra mitad del cuerpo de un beisbolista y la mano de un levantador de pesas. Vemos entonces algunos elementos, por ejemplo, los aros olímpicos, y entendemos que este concepto, este anuncio publicitario se relaciona con el deporte y los Juegos Olímpicos y trata de que esta empresa, que es un banco, es el patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos en su país. Entonces está enviando un mensaje que fue planeado para ser transmitido a un grupo en específico, que en este caso serían los usuarios de bancos. El diseño gráfico también tiene ramas. Por ejemplo, aquí vemos el diseño editorial, también vemos el diseño de imagen corporativa, el diseño de marcas, vemos anuncios publicitarios, en este caso un anuncio político, vemos un anuncio publicitario, o en este caso un anuncio comercial,
el diseño de imagen corporativa de los, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos, y el diseño de fuentes tipográficas, por ejemplo, esta letra cursiva. Entonces, podemos ver que ciertamente el diseño se relaciona, por ejemplo, con el dibujo. El dibujo puede ser un recurso para el diseño gráfico, pero no son lo mismo. Uno apoya al otro. Vemos también, por ejemplo, una técnica de ilustración que puede ser una técnica artística. Nuevamente vemos cómo el arte quizás ayuda al diseño. Aquí también vemos una pintura. Esta fue una pintura en acrílico que luego se volvió una campaña política. Y entonces el arte ayuda al diseño, pero no son lo mismo. Aquí vemos, por ejemplo, que hay un mensaje específico que es parte del concepto de diseño, que es mensajes específicos a grupos determinados. Aquí vemos cómo juegan con las palabras y las imágenes para crear más impacto en la transmisión del mensaje. Ahí se lee pollito con papas, pero en la imagen vemos un pollito con sus papás. Entonces, este juego de palabras con imagen choca en la mente del espectador y pues como tiene un contenido humorístico, crea que la persona recuerde la marca, que en este caso es Bachoco, para que más adelante se le antoje comer pollo Bachoco. Como conclusión podemos ver que estas 4 disciplinas, el arte, el diseño, la artesanía y el dibujo, no son lo mismo, pero sí se pueden apoyar unas a otras para crear, sobre todo en el diseño, para crear nuevos resultados. Por ejemplo, la capacitación de diseño gráfico aquí en el plantel tiene como propósito que el estudiantado, o sea ustedes, elaboren actividades gráficas y comunicativas a través de herramientas digitales y tradicionales. Las herramientas digitales van a ser aquellas que vamos a aprender utilizando programas de cómputo, y las tradicionales pues se relacionan un poco con la artesanía porque son creaciones manuales, pero también tienen un valor en el diseño cuando las transformemos en objetos de consumo. Por ejemplo, aquí podemos ver compañeras de la capacitación de hace 2 años que hicieron unos pines, los hicieron a mano, pero lo transformaron a la digitalización y luego crearon su marca para comercializarlos. Igualmente estos compañeros de manera manual, es decir, con una técnica de artesanía, reciclaron libretas, crearon portadas nuevas y las comercializaron creando su propia marca. Entonces, una vez que ustedes logren el uso de herramientas digitales y tradicionales, pueden proyectar ideas y generar y expresar soluciones de forma creativa e informada. ¿Para qué? Para crear mensajes que estén destinados a factores sociales, culturales, estéticos, tecnológicos y ambientales. Es decir, el mensaje que ustedes creen puede tener diferentes aplicaciones. ¿Con base en qué los van a crear? Con base en las necesidades de los clientes. Es decir, todas las creaciones que ustedes hagan van a ser en base, o con base, mejor dicho, en las necesidades del cliente. Por ejemplo, aquí ellas detectaron que a los adolescentes les gusta pues usar pines divertidos en sus mochilas, en su ropa, y crearon esta marca. Aquí esos compañeros identificaron que a los jóvenes les gustan las libretas, pero no las libretas aburridas, sino con ilustraciones que reflejen parte de sus gustos. Entonces, las creaciones del diseño gráfico obedecen a lo que el cliente necesita, tiene un uso, quizás también como la artesanía, pero a diferencia de la artesanía, va a emplear medios digitales para ser producidos. Entonces, aquí vemos las diferencias entre estos 4 conceptos y cómo ustedes van a lograr desarrollar en estos 2 años las destrezas y habilidades necesarias para lograr sus objetivos de comunicación. De esta manera concluimos el primer tema de la semana 1 de la materia de Fundamentos del Diseño.